Esto es Por ahí vamos, podcast que aborda personajes y hechos de la historia y la cultura cubanas, rescatando pasajes y anécdotas menos conocidos. Es un espacio que ofrece la emisora Radio Reloj, único canal de información continua del mundo para disfrutar de sucesos curiosos de los que poco se habla. Hoy volvemos Iraida Calzadilla y Eduardo Quintana para hablarles sobre la participación de la familia Pérez, protagonista de la recuperación y traslado de los cuerpos sin vida de Antonio Maceo Grajales y Francisco Panchito Gómez Toro, desde el campo de batalla de San Pedro en la localidad habanera de Punta Brava, por el coronel Juan Delgado, jefe del Regimiento de Caballería de Santiago de las Vegas y 18 mambises que lo siguieron. Aquel fatídico 7 de diciembre de 1896, cuando cayeron abatidos por fuerzas españolas, los llevaron hasta la finca Dificultad, propiedad de Pedro Pérez, cercana al Cacagual. El adalid de la invasión a Occidente, Antonio Maceo, al morir sumaba más de 600 combates y marcaban su cuerpo una veintena de cicatrices. A su vez, Panchito Gómez Toro, con apenas 20 años, había alcanzado el grado de capitán y mostraba 14 acciones de guerra. Cuando murió, aún padecía por las lesiones ocasionadas en un combate anterior. Eduardo, cuando se habla de la muerte de Maceo y Panchito, inevitablemente se piensa en la labor de rescate del coronel Juan Delgado. Sin embargo, se ignora el decisivo rol que desempeñó Pedro Pérez, tío político de Juan Delgado, en el enterramiento de los héroes. Y no solo su figura, sino también la de sus hijos varones, quienes se sumaron a la búsqueda de un terreno contiguo a la finca Dificultad, discreto, apartado y repleto de vivijaguas que justificaran las tierras removidas. Antes del amanecer del 9 de diciembre, los cuerpos estaban enterrados y el trabajo sellado en lo que pasó a la historia como Pacto del Silencio, una gran y emotiva página de la historia que abordó la periodista Laura Álvarez Sánchez en su trabajo El Silencio de los Pérez, y a quien hoy entrevistamos aquí en Por Ahí Vamos. Hola, Laura. Gracias por invitarme a andar junto a ustedes por este camino tan histórico. El Silencio de los Pérez fue, en efecto, una nota escrita como parte de un trabajo de clases que me sorprendió y me dio muchas alegrías. Yo creo que la primera fue conocer a Miguel Bonera, que es el experto de patrimonio de Santiago de las Vegas, una persona con quien place muchísimo hablar y gracias a quien descubrí este tema. Porque recuerdo que llegué al Museo Municipal de Santiago de las Vegas y él casualmente estaba sentado ahí hablando con otra estudiante, mi compañera de aula, y ella nos presenta y le dice que yo estaba buscando un tema histórico para un trabajo de clases. Y él enseguida me dijo, mira, de esto no se ha hablado o se ha hablado muy poco o no se conoce lo suficiente. Y yo enseguida le dije, ese tema me interesa y no me había adelantado mucho. Y ya cuando me adelantó un poco más, ya supe que era eso lo que yo quería investigar y era eso lo que yo quería entregar como parte de mi trabajo de clases. Era una historia extremadamente interesante que curiosamente yo no conocía, o sea, ni yo ni mucha gente a mi alrededor. Y es increíble porque si grande y titánica fue la vida de Antonio Maceo y de Panchito Gómez Toro, aún más importante fue la preservación de los cuerpos sin vida que tuvo a su encargo la familia Pérez y que resguardó hasta que finalmente se pudieron enterrar en el Cacagual y se pudo levantar el monumento que hoy todos conocemos, pero sin ellos quizás no tuviéramos los restos, no tuviéramos ubicados los restos de estas dos personalidades de la historia de Cuba. Después pude conocer a Rudy Fernández Martínez, el historiador de Santiago de las Vegas, y que en su momento fue director del conjunto monumental del Cacagual, una persona que para ese entonces ya contaba con muchos años y que no me consta si todavía está en vida, pero que tiene una sapiencia tremenda y un amor por Santiago de las Vegas que es, por favor, me quito el sombrero. Y me senté también con él en la sala de su casa, un entorno súper acogedor, y él me enamoró de Santiago de las Vegas. O sea, yo le agradecí a Santiago de las Vegas este acercamiento que estaba teniendo a la historia, pero él fue el que me enamoró. Yo creo que si en aquel momento me hubieran propuesto una mudanza, me hubiera mudado para Santiago. Porque esta es solo una muestra de una historia que tiene Santiago de las Vegas, que es poco conocida, que es poco divulgada, porque nadie le es ajeno, que es un municipio que nos queda bien lejos a los que vivimos en el centro de la ciudad. Santiago, a pesar de todo, conserva muy bien esta historia y tiene personas como Rudy, como Miguel,
que la tienen en su memoria, y no solo eso, sino que la difunden. Por otra parte está Ela, con Ela que mantengo una relación bastante cercana, que Ela Brito es premio a la memoria viva de Santiago Las Vegas, otra persona bastante entrada en años, pero que tiene una dulzura para contarte lo que ella conoce, porque ha recopilado por documentos, le interesa tanto la historia que vive en ella. Entonces, ella es otra persona completamente enamorada de Santiago, completamente enamorada de la historia, que siempre tiene las manos extendidas para cuanto estudiante y cuanta persona interesada y engancharlo. Yo creo que personas como ella, como Rudy, como el propio Miguel, deberían replicarse en cada municipio, porque cada municipio tiene su encanto, cada provincia tiene su encanto, cada lugar tiene su encanto y cada uno tiene su historia. Así que fascinada con Santiago Las Vegas, agradecida con estas 3 personas, agradecida también con la profe Iraida, que nos abrió los ojos para decirnos que había una historia que no estaba en los libros, que teníamos que investigar, llevar a notas, hacerlas interesantes, hacerlas curiosas y también no solo conocerlas, sino promover a su divulgación. Esto es Por Ahí Vamos. Gracias, Laura. Gracias por estar hoy con nosotros y hablarnos sobre el interesantísimo proceso de construcción de tu información y a todas las puertas que tuviste que acudir. Bueno, Eduardo, muy interesante este proceso que demuestra que en la grandeza de los hombres con decoro tendrán siempre sitial los humildes campesinos Pedro Pérez y sus hijos, quienes enterraron los cuerpos de Maceo y Panchito. Guardaron el secreto para que los cadáveres no fueran mancillados por las tropas españolas y cumplieron un pacto de silencio que duró hasta el término de la guerra. Podemos acercarnos a los detalles de esa acción desde las mismas palabras de Pedro Pérez, quien contaba que le habían tocado a la puerta del bohío como a las 4 de la madrugada, y al reconocer la voz de su sobrino, Juan Delgado, salió a ver qué ocurría. El coronel le traía los cadáveres para que los enterrara y guardara el mayor secreto. Entonces llamó a sus hijos aparte, de manera de no despertar sospechas entre las mujeres. Hay que imaginar ese entorno en medio del monte y en medio de los combates que sucedían entre los mambises y los españoles, pues fueron días de difíciles decisiones para la guerra independentista cubana. Al releer la historia, se siente una especie de místico imperativo en las palabras del coronel a Pedro Pérez cuando le dijo: procura enterrarlos antes de que llegue el día y que nadie se entere hasta que no se termine la guerra. Si Cuba es libre, se lo comunicarás al presidente de la República o al general Máximo Gómez. Entre nosotros queda este gran secreto. Eduardo, solo entonces el coronel le dio un apretón de manos muy fuerte y partió sin decir palabra. ¿Cuánto debían creer y respetar a esos campesinos que Bernardo Gómez Toro, hermano de Panchito, escribió que era obra de un designio, al parecer ineluctable, el confiar los despojos a hombres modestísimos en hábitos y mentalidad, a rudos campesinos, quienes guardarían el secreto con unción beatífica? Por ahí vamos. Vamos a reiterar a nuestros amigos oyentes que transmitimos desde Radio Reloj, emisora de larga experiencia en el dial cubano y el único canal de información continua del mundo. Hoy hablamos del Pacto del Silencio que cumplieron Pedro Pérez y sus hijos al enterrar los cuerpos de Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro y no develarlo hasta finalizada la guerra. Testigo presencial del 7 de diciembre de 1896, Dionisio Arencibia, coronel del Ejército Libertador, develó a la revista Bohemia en 1946 que el general Pedro Díaz quería enterrar los cadáveres cerca de Rincón, pero Juan Delgado se opuso por ser un sitio peligroso, cruzado con frecuencia por columnas españolas que podían descubrir la huella de la sepultura. Por eso se acordó que Juan Delgado se encargara de señalar el lugar conveniente. La máster en Ciencias Históricas, periodista e investigadora del Instituto de Historia de Cuba, Ivette Villescusa Padrón, describe en un artículo que en el bohío de Pedro Pérez permanecieron en capilla ardiente bajo la custodia de los generales Pedro Díaz, Lacret Morlot y Salvador Cisneros Betancourt
expresidente de la República en armas. En ese texto añade que tiempo después, Máximo Gómez preguntó a Pedro Pérez si estaba seguro de que los restos de Maceo y de su hijo se encontrarían posteriormente en la tumba encubierta de la finca Dificultad. A ello respondió el campesino: sí, mi general, lo juro, y para que no quede duda, le digo desde ahora que coloqué el cuello del joven sobre el brazo derecho de Maceo como sirviéndole de almohada. Y sus palabras se comprobaron cuando, muchos años después, las vértebras cervicales de Panchito aparecieron en cruz sobre el cúbito y el radio del brazo derecho de Maceo. Bueno, Iraida, las dificultades con el transporte no impidieron traer hoy al podcast a la investigadora del Instituto de Historia de Cuba, Ivette Villescusa Padrón, quien accedió a la entrevista gracias a las bondades de las redes. Hola Ivette, compañera de muchas horas en redacciones periodísticas de los diarios Trabajadores y Granma, coberturas de congresos y largas guardias nocturnas. Es un placer compartir en este espacio para que hable sobre qué pasó con los restos de Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro una vez terminada la contienda y cómo fue el proceso para llevar sus restos a donde reposan hoy en el Cacahual. Hola Iraida. En realidad, después de Trabajadores y Granma, seguimos vínculos profesionales como cuando me reclutaste para impartir clases en la Facultad de Comunicación. Así es, Ivette. Pero ahora dime, ¿qué pasó con el Pacto del Silencio una vez concluida la guerra? Concluida la guerra, el domingo 17 de septiembre de 1899, fueron exhumados los restos de Maceo y Panchito en presencia de Máximo Gómez, su esposa Bernarda, a quien todos llamaban Manana, la hija de ambos Clemencia, el general Lacré Morlot, y en representación de la viuda de Maceo estuvieron los mayores generales Pedro Díaz y José María Rodríguez. También estuvieron algunos doctores, Hugo Robert, Gabriel Casuso, Carlos de la Torre. Crónicas de la prensa como los periódicos El Habanero y La Discusión describen aquel día de la exhumación con las calles de Jucán muy concurridas. Hablan de banderas cubanas y dominicanas, de fotos de Maceo, Gómez, Martí, Calixto García. Se refieren a un espectáculo magnífico, así lo llaman. Con la población marchando a pie hacia el Cacahual, muestran la peregrinación de una muchedumbre en silencio sepulcral. Cuando lo lees, te transportas a aquellos momentos y no dejas de emocionarte. En el archivo del Museo Histórico Municipal de Boyero se conservan documentos que han arrojado luz y fotos de los trabajadores que participaron en la exhumación, del bohío de Pedro Pérez donde fueron velados los restos y del propio Pedro Pérez y sus hijos el día de la exhumación. Ivette, ¿y nunca se llegó a divulgar la decisiva acción de los Pérez? Los Pérez recibieron homenajes. El general Gómez y la comisión creada un mes después de la exhumación convocaron un acto en La Habana Vieja para que el pueblo habanero conociera a los humildes campesinos que al enterrar a Maceo y Panchito y guardar celosamente el secreto hicieron tanto bien a la patria. Muchas gracias al investigador Ivette Villescusa Padrón por participar con nosotros en el podcast. Gracias a ella hemos conocido más sobre el Pacto del Silencio, que tuvo como protagonistas al humilde campesino Pedro Pérez y a sus hijos varones. Pero ya estamos despidiéndonos, recordándoles a quienes nos escuchan que hoy estuvimos con ustedes en el podcast Por Ahí Vamos, un espacio que ofrece la emisora Radio Reloj desde su sede en la Rampa Habanera, en el corazón del Vedado, Cuba. Esta historia contó con guión de Iraida Calzadilla Rodríguez, realización de Eduardo Quintana Limonta y asistencia de Ariel González Calzada. Búsquennos 2 veces al mes. Pronto estaremos con ustedes con una nueva propuesta para desempolvar la singularidad de los acontecimientos y rescatar las microhistorias que también conforman el patrimonio cultural de la nación. Aquí, desde la emisora cubana Radio Reloj, Por Ahí Vamos.